Bueno, primera mesa para discutir sobre este tema con el jefe del bloque de Cambiemos en la Cámara de Diputados, Nicolás Massot. Gracias por venir. Y con Diego Bocio del bloque justicialista, como recién decía, ex titular del ANSES y quien lleva la voz cantante en economía dentro de ese bloque. Gracias, Diego, por venir. Gracias, Marcelo. ¿Objeciones al presupuesto? Nosotros queremos un presupuesto más federal. ¿Esa es la principal objeción? Sí, nosotros hemos tenido una serie de reuniones, el bloque justicialista, con los gobernadores que realmente están trabajando permanentemente con nosotros, desde Juan Manuel Urtubey, Pepo, Casas, el gobernador Berna, el gobernador Bordet, la gobernadora Bertone, y lo que armamos es una agenda muy concreta. Hay algunos avances, hay una discusión muy interesante en el Congreso, seguramente el oficialismo, como en otros casos, se va a prestar a que haya un debate, y me parece que es bueno que haya debate y que el Congreso tenga seriamente y con responsabilidad pueda encarar estos temas. El segundo punto es el presupuesto como vino, queremos que tenga modificaciones. Los supuestos macroeconómicos uno puede coincidir o disentir de algunos puntos, pero realmente hay consenso, por lo menos en el ámbito económico y en el ámbito de las provincias, hay consenso de que esos supuestos se pueden lograr. ¿El de inflación incluido? La inflación hay un proceso, como vos bien lo dijiste, es una caída del producto muy fuerte, los indicadores hablan de 3,5 puntos de caída en agosto, 120.000 empleos menos, dijo Triaca en la Cámara de Diputados, seguramente en materia informal hay dificultades muy grandes y en ese sentido me parece que hay un proceso de desaceleración de la inflación muy fuerte que va a perdurar y va a continuar en el 2017, acompañado con un cambio en la metodología de financiamiento del Tesoro. Digamos, este año el Tesoro recibió más de 180.000 millones de pesos del Banco Central, el próximo año va a recibir 160.000 millones de pesos, una economía más grande. En definitiva, supuestos macroeconómicos parecen prudentes, queremos discutir y hay que incorporar muchas modificaciones. Nosotros queremos una agenda que permita que los gobernadores no tengan que desfilar por la Casa Rosada. Hay momentos, todos los gobiernos tienen el vicio de centralizar poder, centralizar recursos, de manera tal de manejar la política desde ahí. Nosotros creemos que es necesario que se discuta un federalismo en serio. Hemos avanzado en algunos puntos, pero queremos avanzar más. Y esto es lo que hemos acordado con los gobernadores y con Miguel Ángel Pichetto en el Senado. Nosotros estamos trabajando con los senadores, con el presidente de la Comisión de Presupuesto del Senado, Val Medina, con el titular del bloque del peronismo, Miguel Pichetto, porque queremos discutir en este momento particular de la Argentina no solamente un presupuesto que apunte al crecimiento, sino también un presupuesto que apunte a federalizar. Y esto no significa quién maneja los recursos, significa que podamos prestarle mejores servicios a los argentinos, mejor servicio de salud, mejor servicio de seguridad, y hay muchos temas que... ¿Reconoce, Nicolás, que es un presupuesto poco federal? No, para nada, pero sí reconozco la preocupación y la verdad es que coincido con la mayoría, nosotros estamos de acuerdo. Y la verdad es que sí, fuera de cualquier eslogan, creo que objetivamente en los 9 meses que llevamos demostramos ser probablemente uno de los oficialismos más federales de los últimos tiempos. Yo tanto coincido con eso que, por ejemplo, una de las primeras cosas en destacar es que es la primera vez en casi una década en donde el presupuesto se discute con los representantes de las provincias. Y el debate que podamos llegar a tener en los próximos minutos probablemente refleje muy fielmente la manera que tenemos de trabajar con Diego, con Marco Lavagna, con el Vasco de Mendiguren, con Carlos Castañeto, con Axel Kicillof, y por más que a la gente le suene raro, la verdad es que la dinámica es bastante positiva. Nadie deja de estar parado donde tiene que estar parado y de sostener lo que debe sostener, pero las formas de funcionamiento del Congreso reflejan esto que decíamos. Y digo solo algunos datos para ver que efectivamente estamos en la senda del federalismo. Vos recién lo mostrabas, las transferencias de capital suben más del 50% por encima del crecimiento general del gasto. Es decir, esas transferencias son transferencias a las provincias y a los municipios. Probablemente podamos ir un poco más lejos y probablemente con muchas medidas que fueron incumplidas en los últimos 12 años podamos ir más lejos, porque si hubo un gobierno unitario fue el de los Kirchner. Y eso de vuelta objetivamente no es una chicana, no es un golpe, podemos constatarlo con números y centralismo. ¿Es cargo de eso, digo? Yo creo que hay que mirar para adelante. A ver, todos los gobiernos tienen vocación centralista y la verdad que desde la ley de 1988 de coparticipación federal, lo que ha pasado es que la distribución de los recursos entre nación y provincia han ido en desmedro de las provincias y las provincias con cada vez mayores
obligaciones y mayores condiciones para prestar servicios. Bueno, hasta el fallo de la Corte, ¿no? Bueno, pero el fallo de la Corte fue para 3 provincias y el gobierno decidió facilitarlo e implementarlo para las 21 provincias restantes. Parte de lo que vos mostrabas ahí de crecimiento de la utilización del FGS está pensado desde la Ley de Reparación Histórica, que trabajamos juntos con todos los bloques, justamente no para hacer frente solamente a los costos de la reparación histórica a los jubilados. Ahí hubo una reparación histórica, una segunda reparación histórica, que tuvo menos prensa, pero que es igual de importante, que es justamente la reparación histórica con el federalismo. Y digo más, porque la verdad es que parece también un eslogan, pero digo, hoy los gobernadores ya no desfilan por la Casa Rosada. Este es el primer gobierno que va a las provincias a tener las reuniones de gabinete, y que sale a las provincias y que recibe a los gobernadores y presenta las reformas tributarias en conjunto con los gobernadores, como lo ha hecho ya con ganancias cuando aumentamos el mínimo no imponible, y lo va a volver a hacer probablemente la semana que viene o la otra para presentar el nuevo proyecto. Diego, vos decías que los números, las proyecciones macroeconómicas son razonables, y por supuesto Nicolás también defiende, son los números del gobierno. Ahora, ¿por qué uno habría de tomar eso como un dato a cumplirse si el gobierno vino fallando en todos los pronósticos que hizo macroeconómicos, tanto de traslado de la devaluación a precios, como de crecimiento económico, tuvimos recesión, como de cotización del dólar? ¿Por qué habrían de cumplirse ahora? Es un buen punto el que planteás. El único supuesto que nosotros vemos muy lejano es el tipo de cambio. Un tipo de cambio de 18 pesos promedio significa un tipo de cambio de más de 20 pesos a fin del año que viene, y ahí vemos que puede haber algún tipo de desfasaje. ¿Desfasaje hacia abajo o hacia arriba? Hacia abajo. Nosotros creemos que el año que viene el tipo de cambio va a estar en menor valor, y eso puede de alguna manera mirar de alguna manera distinta algunos números presupuestarios. Nosotros creemos que el año que viene la economía va a crecer. Ahora bien, si vos me decís ese crecimiento va a ser muy fuerte, no, va a ser un crecimiento para ponernos en igualdad de condiciones del 2013, va a rebotar la economía. La economía hoy está pasando una situación crítica, las pymes venden cada vez menos, los comercios están vacíos, hay una dificultad enorme en todo lo que tiene que ver con la obra pública. Recién ahora empezó algún ritmo de pago distinto de la obra pública, las inversiones no vinieron como realmente lo tenía previsto el gobierno. Ahora bien, nosotros apostamos a que la Argentina crezca. Nosotros apostamos a que el gobierno tenga una herramienta que es el presupuesto. Es muy difícil gobernar sin presupuesto. El gobierno anterior lo hizo y fue muy complicado. Me parece que hay que discutir de manera madura. Yo creo que todos los gobiernos tienen vocación al centralismo, y también el gobierno de Macri. Todos los gobiernos tienen vocación a querer manejar la caja y los recursos desde ese punto de vista. Me parece que es momento histórico, porque hay 1/3 del oficialismo, 2/3 de la oposición, para corregir cuestiones estructurales. Superpoderes se pueden corregir, se puede ir un sendero hacia mayor fortalecimiento y posicionamiento del Congreso. Algunas cuestiones que tienen que ver con el impuesto a las ganancias, que estamos esperando el proyecto porque tenemos que mejorar la situación de los trabajadores y de las escalas. Algunas cuestiones que no son prioritarias para que el Estado nacional se involucre. La verdad es que hacer un metrobús en Jujuy, en Quilmes, o una estación central debajo del obelisco son obras muy importantes, pero que las financie el gobierno de la ciudad. Démosle avales, démosle los instrumentos dentro del Congreso de la Nación, pero que no los jujeños, los salteños, los catamarqueños, los santacruceños o uno de Tierra del Fuego tenga que bancar un sistema de una estación central que es necesaria para este área, pero no para el resto del país. Me parece que se pueden discutir maduramente esos temas y se puede plantear una visión distinta. Cuando decimos una visión federal, no es para que los maneje un gobernador los recursos, es para que haga más jardines, para que haga más obras, para que reduzca las desigualdades. Son enormes las desigualdades en la Argentina. No tiene nada que ver cómo vive una familia en el corazón de la ciudad de Buenos Aires que en el corazón de Añatuya o en cualquier lugar, en cualquier provincia. Y eso se puede resolver, y hoy estamos discutiendo ese tema, y no tengo dudas, por cómo está presentado el Congreso, no tengo dudas que vamos a ir hacia esa discusión. No queremos hacer nada que aumente el déficit, que aumente la deuda, todo lo contrario, queremos controlarla, queremos efectivamente ponerle límites. Me llamó la atención que no hayas priorizado algún comentario sobre el nivel de endeudamiento. ¿No te preocupa? ¿No sí, no, nosotros tenemos dentro del peronismo tenemos un proyecto que fue votado en la Cámara de Senadores, que tiene 2 criterios: controlar la deuda desde el Congreso de la Nación, y el segundo criterio, 2 variables, al estilo Tratado de Maastricht: deuda PBI y deuda exportaciones. Que la Argentina tenga límites al endeudamiento, que no entremos... ¿Están excediendo, Nicolás? Mira, yo te lo pongo distinto. Nosotros nos hacemos cargo de un gobierno que
acá no importa mucho definir exactamente los números, porque lamentablemente hasta diciembre no los teníamos claros, pero con un déficit importante del cual había que hacerse cargo. El déficit se financia de 3 o 4 maneras nada más, ¿no? Digamos, acá no se puede inventar la pólvora. Nosotros somos, una forma es cobrar más impuestos, somos uno de los países del mundo con mayor presión tributaria, también es algo que nosotros tenemos poca elasticidad para modificar. No teníamos crédito en el mundo, nadie nos prestaba plata y por eso pagábamos las deudas que quisimos pagar en los últimos años en efectivo y nos endeudamos sobre todo con los argentinos. Mayor presión tributaria, un tanto desnivelada, ¿no? Claro. Paga mucho pero los que... pero denme un minuto, así completa el análisis. Porque acá lo más importante, yo me reía cuando decías derecha o izquierda, porque yo espero que junto con Diego, que somos jóvenes, en 30 años podamos superar estas categorías que han quedado tan viejas. Porque la verdad que lo importante es ver quién paga las cosas, ¿no? Con qué receta o qué pensador histórico defendió cada receta. Y acá voy al punto. No existe, ¿Quién paga la inflación? No existe para vos derecha e izquierda. Pero espera, creo que han quedado viejísimas las categorías y hay que redefinirlas sin dudas. Pero en términos económicos me causa un poco de gracia que un gobierno que se basó para financiar sus déficits en la inflación, que es el impuesto más injusto y más antipopular que hay, sea considerado de izquierda, y un gobierno que viene a eliminar ese impuesto y a pagarlo con deuda que lo pagan los más ricos, y ahora dame por favor un rato para desarrollar, se ha tildado de derecha. Si eso es la derecha, yo soy de derecha sin duda y siempre voy a defender un gobierno que sea progresivo en eso, es decir, que paguen los que más tienen. Y acá voy al punto. La inflación es un impuesto al billete, básicamente. Este gobierno, el anterior, este Estado, fue financiado durante, no voy a decir 12, porque los primeros 4 años fue superavitario. Los siguientes años fue financiado básicamente con inflación y con deuda interna, por eso la deuda externa quedó un poco liviana frente al PBI, porque la gran parte de la deuda del Estado fue intrasector público y que fue diluida con la inflación. Entonces la inflación diluía la deuda y diluía el salario de todos, sobre todo de los que menos tienen. El salario, salvo un par de años, le ganó a la inflación. Bárbaro, y por eso estamos metidos en una espiral en donde siempre... Ha sido un problema, vemos... ahora no ha habido... Marcelo, vos realmente me decís que con un 40 o un 30% de economía informal el salario le ganó a la inflación. Yo te puedo traer 25 millones de ejemplos, o por lo menos 15 millones de ejemplos de gente que perdió salario real durante 8 años consecutivos, y eso es inobjetable. No, la eliminación de la inflación, es la paridad del informal. Si no, no hubiese crecido el pero consumo, Diego, Nicolás. No, pero es que no importa, porque hay que ver quién consumió más, pero hay que ver quién consumió más y a través de qué manera. La discusión de la distribución. Porque el consumo también creció a costa del déficit fiscal. Pero déjame terminar, dos segundos. La inflación, insisto, es pagada sobre todo por los que menos tienen. La deuda pública no solamente es más barata, porque después podemos discutir cuánto tardamos en reducir la inflación, si tardamos 4 o 5 meses más de lo que habíamos dicho o no. Pero hoy ya estamos en niveles de lo que habíamos previsto para el año que viene. Vos me dirás, bueno, quiero ver si los mantienen. Ya llevamos 2 meses con niveles que anualizados son inferiores al 17%. Ahora, la deuda pública. ¿Quién paga la deuda pública? La deuda pública se paga con impuestos y en varias generaciones, la deuda externa. ¿Quién paga los impuestos? Los que más tienen. Digo, acá por lo menos hay 10 millones de argentinos que no pagan ganancias, tienen devolución del IVA, no pagan bienes personales y no pagan ingresos brutos. Toda esa gente no está pagando deuda. Entonces, si yo le elimino la inflación, le mejoro el salario real. Le mejoro el salario real y pagan los que más tienen. Esa es la receta de este gobierno. Si eso es derecha, Marcelo, estás hablando con alguien de derecha. 50.000 millones de pesos dejan de recaudar solo de impuesto a las ganancias. El único impuesto que tenían que grabar patrimonio... A favor de la clase media trabajadora. No es cierto. A favor de la clase media trabajadora, por supuesto. El incremento. Pero perdón, eso se va a discutir. Yo estoy a favor de que eso se discuta. Y no puedo decir cuál va a ser nuestra posición porque tengo que responsablemente discutirlo con mi bloque. Pero yo estoy a favor que discutamos la renta financiera. Yo no dije eso. Te estoy llevando a otro lado. Yo te estoy diciendo, acá los macromodelos es un modelo que se financiaba con los pobres a través de la inflación y un modelo que viene, que vos podés decir que es de derecha o no, pero se está endeudando con las tasas más baratas de la historia argentina y la va a pagar en varias generaciones con los que más pagan, con los que más tienen, que son los que pagan impuestos. Esa es la receta. No es el caso hasta ahora. No, pero perdón, el caso hasta ahora es que nosotros llevamos el 20% del mandato. A nosotros nos deberán juzgar sobre todo cuando hay elecciones, por supuesto el año que viene y la otra, pero sobre todo en un mandato. La historia contemporánea de Argentina no muestra que la deuda la pagó la gente que más tiene. Mostró lo contrario, mostró pero que la deuda... porque ningún exceso es bueno. Pero nosotros estamos en niveles de deuda de 25% del PBI. Hay que discutir una reforma tributaria muy profunda. Hemos dispuesto en la Cámara de Diputados la creación de una comisión. Estamos esperando que se constituya. Estamos esperando que el Poder Ejecutivo... Me parece que hay temas de fondo. Nosotros hemos propuesto un impuesto adicional al dólar futuro. Aquellos que ganaron por la especulación del dólar futuro, un impuesto extraordinario, por única vez, no confiscatorio,
no retroactivo para aumentar las jubilaciones. Lo hemos planteado incluso con el bloque del Frente Renovador. ¿Por qué? Porque creemos que es necesario urgente un reacomodamiento de las jubilaciones, que perdieron 13 puntos en salario real. Las jubilaciones aumentaron 31 y la inflación en el mismo periodo fue 44. No quiero responsabilizar a nadie porque me parece no es cuestión de responsabilidad, es cuestión de resolver los temas concretos, no discusiones entre dirigentes. Ahí hay un tema concreto para cobrarle a un grupo concreto de personas y de argentinos que tuvieron una ganancia extraordinaria. Se lo hemos planteado al jefe de gabinete, particularmente se lo he planteado al jefe de la AFIP y esperemos que se pueda discutir. Lo mismo en materia de ganancias. Hay muchísimos proyectos que tienden a grabar el juego, grabar ciertas partes de la renta financiera, con criterio, con responsabilidad, no de una, porque sabemos que eso es sensible al sector financiero. Estas son cosas que están discutiéndose en el Congreso de la Nación. Me parece que si seguimos sin hacer reformas a favor de los sectores más humildes, de los sectores trabajadores, y siempre miramos la reducción del impuesto a las retenciones, algunas reducciones a la minería, quizás innecesaria. Se le redujo 5% las retenciones a la minería y al día siguiente la minera de Neuquén echó a su personal. Al día siguiente, ni siquiera un compromiso, te reduzco los impuestos y por favor manteneme la gente durante años. Esa es una discusión que se tiene que dar en el Congreso. Hoy, en esta etapa, estamos discutiendo el presupuesto, el endeudamiento, dónde vamos a alocar esos recursos, ganancias, superpoderes, es decir, si lo que vamos a votar después lo va o no modificar el Poder Ejecutivo. Y la ley de responsabilidad fiscal que se vence en los próximos días y que de alguna manera diseña el financiamiento tanto de las provincias como de la nación. Nosotros como bloque justicialista queremos también discutir el impuesto al cheque, que sea realmente federal, que se distribuya entre todas las provincias, por lo menos una gran parte, de manera tal de que las provincias tengan más recursos para hacer su actividad. Antes de agradecerles la visita, déjame ocuparme de un tema de Diego Nicolás, porque en el programa anterior estuvo Aníbal Fernández con el programa del Gato y hizo una referencia a vos, así que quiero que lo escuches para ver si querés responder. Aníbal Fernández, en el programa del Gato Silvestre, sobre Diego Bossi, hace minutos decía esto. Bueno, ensañamiento no, digo simplemente lo que siento. Si toda la vida fuiste un alcahuete como lo fuiste... bueno, eso suena bastante ensañamiento, digamos. No es ensañamiento, yo hago definiciones... Perdón, si no te gustan los eufemismos, cambio, pero era un alcahuete imposible de compararse. Y 3 días después que fuiste diputada nacional, de golpe y porrazo te hiciste un amante de la paz y querés acompañar las decisiones del presidente. Hermano, cualquier hombre del pueblo se da cuenta que te apretaron. Y bueno, si te apretaron y te cabe el apriete, no lo sé, hay que preguntárselo a él. Te apretaron, pero te cabe el apriete, entonces vos sos responsable. Hay que preguntárselo a él. Claro. Pero ¿usted cree que este es un gobierno? ¿Quién te apretó, Diego? No, forman parte de la vieja política, forman parte de expresiones que me parece que hay que dejar de lado, las descalificaciones, los exabruptos, el no considerar, no querer hacer autocrítica, no poder decir, che, perdimos una elección, hay que cambiar los métodos, las prácticas porque queremos volver a ganar. Bueno, este tipo de prácticas evidentemente nos llevaron a un resultado... Sos consciente, ¿no?, que tu cambio, tu abandono del bloque al día siguiente generó suspicacias. ¿Pero qué tipo de suspicacias? Yo que el gobierno investigue todo lo que tenga que investigar, que la justicia haga todo lo que tenga que hacer. La verdad es que no he tenido ningún problema y tengo la certeza que no lo voy a tener porque realmente dejé el alma y trabajé muy bien hasta el 10 de diciembre y todo lo que hice lo hice a conciencia y lo hice trabajando para jubilar a millones de argentinos con todo el apoyo de la presidenta. Ahora bien, perdimos una elección. Cuando se pierde una elección hay que tener, primero, autocrítica. Segundo, hay que tener humildad. Y tercero, hay que pensar cómo reconstruimos, regeneramos el peronismo de cara a la sociedad. No con peleas entre los dirigentes que no le sirven a nada y no solucionan a nada. ¿Sabes cómo mira hoy la gente este tipo de peleas? Este tipo de discusiones que no llevan a ningún lado, que nosotros somos parte del problema y no de la solución. Y me parece que tenemos que pensar una Argentina distinta, donde hay un cambio cultural, donde hay nuevas reglas de juego y donde particularmente mi generación quiere dialogar, quiere discutir, no quiere agredir y no quiere poner este tipo de pauta y metodología política
por encima de las cuestiones concretas de los argentinos. Nicolás, Diego, los dos, gracias por venir. Por favor, a vos, Marcelo. Gracias, Marcelo. Vamos a un breve corte y como consideramos que el proyecto de presupuesto, la ley de leyes es bien importante, en la mesa que sigue seguimos tratando el tema.